Ya nuestro hermano Mario leyó una porción del texto que vamos a estudiar el día de hoy. En realidad sería imposible predicar todo el capítulo, pero vamos a ver un panorama del capítulo 15 de Primera de Corintios, porque nos habla acerca de varios elementos, de hecho 5 elementos importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que como resultado apunta a la resurrección de los creyentes. A través de la historia ha habido un rechazo, una negación, principalmente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene sentido, ¿no? Porque si Cristo Jesús no resucitó, entonces el cristianismo entero se cae. El fundamento del cristianismo se cae. Y hoy en día hay muchos que niegan la resurrección. Hay muchos seminarios cristianos, hombres teólogos, que niegan la resurrección y que la catalogan como un invento o mito de los cristianos. Y usan la misma palabra de Dios, algunos como un seminario conocido, el Seminario de Jesús, tienen que despojar todo el Nuevo Testamento del 80% de las palabras de Jesús para decir que todo aquello, un 20% de lo que sí es cierto de la Biblia, bueno, se puede verificar, pero que un 80% no se puede verificar porque fueron inventos de la tradición y de los cristianos. Pero como cristianos del libro, de la palabra de Dios, conocemos muy bien lo que la palabra del Señor nos enseña es verdad. Una de las ideas principales de todo cristiano es de que la palabra de Dios es la autorrevelación de Dios, y por lo tanto, como es la autorrevelación de Dios, es la máxima regla de autoridad para todo cristiano, y por lo tanto todo lo que dice es verdad, no contiene error ni contradicción. Permítame leer con ustedes el resto de los versículos de 1 Corintios 15 y le pido por favor que tenga su Biblia abierta. Vamos a leer del versículo 35 en adelante. Versículo 35 lee: pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Pablo responde: necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra es la de las aves y otra es la de los peces.
Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de la otra en gloria. Asimismo, o así también la resurrección de los muertos. Así es también en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en deshonra. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Esto es Jesucristo. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la trompeta final, pues a la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa última parte, amados hermanos, en realidad resume lo que cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de concluir al meditar que nuestra vida cristiana, con todos sus trabajos, con todas sus tribulaciones, no son en vano. Un buen entendimiento de la vida cristiana para esta vida y la vida eterna nos ayudará a vivir mejor para la gloria de Dios. Esta vida está llena de sufrimiento, de dolor y de destrucción y de engaño por causa del pecado. El título del mensaje de hoy es la inmortalidad de la resurrección. Y hay una pregunta que debemos de hacernos, o que cada cristiano en algún momento de su vida debe de preguntarse. ¿Por qué es tan importante la resurrección para los hijos de Dios y su fe cristiana? Muchos de nosotros no pensamos en las implicaciones de lo que significa la resurrección. La resurrección fue prometida. Igual como fue prometida, la resurrección es rechazada por los que no creen. Pero sabemos que la resurrección es segura, porque hay alguien que ha resucitado. La resurrección es gloriosa,
Y la resurrección es victoriosa. El capítulo 15 de Primera de Corintios nos muestra 5 verdades acerca de la resurrección. Y si usted está apuntando, la primera verdad es la verdad de la resurrección. Segundo es la implicación de la resurrección. Número 3, la certeza de la resurrección. Y número 4, la gloria de la resurrección. Y finalmente, la victoria de la resurrección. Y lo que vamos a hacer, vamos a dar un panorama de los 58 versículos, porque creo que nos muestran implicaciones importantes acerca de la resurrección. Y si el Señor lo permite, cada punto de estas verdades, de estas 5 verdades, en esencia podría ser un solo sermón. Y lo que estaba pensando, si el Señor lo permite, en su gracia y en su providencia, predicaremos en los 5 años que vienen, si el Señor nos da vida, estos 5 sermones. Pero hoy vamos a ver esta panorámica de lo que Pablo escribió a la iglesia de Corintio, una iglesia que había sido formada, se cree, por Pablo. Muchos de los que pertenecían a esta iglesia eran discípulos directos de Pablo. Esta era una iglesia con muchos problemas. Había problemas de divisiones dentro de la iglesia, divisiones entre hermanos. Había problemas de error, falsas enseñanzas. Había problemas de inmoralidad. El capítulo 5 nos habla de esos detalles. Había problemas acerca de creencias, prácticas. Aún el apostolado de Pablo estaba siendo cuestionado. En esencia era una iglesia en problemas. Y en el capítulo 15, Pablo da un giro y está tratando, con lo que se cree, es alguna desviación o alguna falsa enseñanza del gnosticismo, creencia o religión mística que creía en esencia que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno, y que el espíritu por eso excede al cuerpo, y por lo tanto desestimaban todo lo que tenía que ver con el cuerpo o la carne. El apóstol Juan combatió el error en contra de ellos en 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan. Se recuerdan cuando él dice: si alguno dice que Cristo no vino en carne, ¿qué? Es un anticristo. Algunos de ellos creían que en el momento de la crucifixión Dios intercambió el cuerpo físico de Cristo por un espiritual. Algunos llegaban hasta decir que en realidad lo que habían crucificado no era un cuerpo, sino algo que parecía un cuerpo, pero en realidad algo espiritual. Porque para ellos no podían concebir que un cuerpo, según ellos, tan malo, tan depravado, pudiera ser parte de Cristo y aún de los creyentes. Ellos no encontraban la cúspide de su comunión con Dios en una relación genuina a través de Cristo, sino a través del conocimiento. Y se cree que habían hombres dentro de la iglesia que estaban negando la resurrección, no necesariamente la resurrección de Cristo, pero la implicación de eso era que al negar la resurrección, estaban negando la resurrección de Cristo. Y Pablo empieza en el versículo 1. Quiero que me acompañe con su Biblia porque vamos a ir, aunque me han dicho
especialmente mi esposa me dice, la predicación no es una carrera de Fórmula 1, ¿no? No vamos a ir corriendo. Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera que podamos entender. Dice Pablo, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Esto tiene sentido porque él había predicado en su primer y segundo viaje a la iglesia en Corinto. Y él dice, el evangelio que les prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. O sea, no había ninguna clase de duda. Estos eran creyentes verdaderos. Creyentes que habían aceptado el evangelio. La palabra dice, ellos lo recibieron. Y no solamente lo recibieron, sino que ahora estaban firmes. Pero no solamente eso, sino Pablo continúa diciendo, por el cual también ustedes son salvos, si retienen la palabra que os he predicado, a no ser de que hayáis creído en vano. Pablo aquí no está poniendo en duda la fe de estos creyentes, pero él está apuntando, quizás está adelantando a lo que puede ser alguna implicación por todo lo que ahora les va a decir acerca de lo que algunos de ellos estaban negando en cuanto a la resurrección. Sabemos que un creyente verdadero es un redimido que está seguro en las manos del Señor. Pero existe la posibilidad de que haya gente dentro de la iglesia que haya creído en vano. Y por lo tanto su mente y sus prácticas empiezan a divagar de lo que la Biblia nos enseña, porque no ha creído. Su corazón no está en el lugar correcto. Pablo se ve con la necesidad de corregir el error. Vea lo que sigue diciendo en el versículo 3, porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. El mensaje central del evangelio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Él no vino a morir para darnos una mejor vida en este mundo. Él no vino para hacernos sentir mejor o levantarnos el autoestima. Él no vino para darnos soluciones que se ajustan a este mundo. Y ese era el mensaje de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, de la iglesia apostólica. Y Pablo está diciendo acá, porque yo les he entregado a ustedes lo que yo recibí. Y el mensaje no era milagros, no era dinero, no eran ideas, filosofías, tampoco era una religión más. El mensaje de la iglesia siempre fue Cristo Jesús, como Pablo dice en este mismo libro, epístola. El mensaje de ellos era Cristo y Cristo crucificado. Pablo dice que esa verdad es en conformidad a las Escrituras. O sea, no es un invento humano. Y esto nos recuerda a Isaías 53, en donde nos muestra una imagen vívida de lo que es Cristo crucificado en la cruz del Calvario, derramando su sangre, llevando nuestras culpas a causa de nuestro desvío, a causa de habernos descarriado. Dios
cargó sobre él nuestras culpas y nuestros pecados, y él fue angustiado y fue afligido y no abrió su boca, sino que entregó su vida, como nos predicaba Jonathan el viernes, soberanamente entregó su vida para redimir a su pueblo. Esta es una verdad explícita en el Antiguo Testamento a través de varias profecías. Pero también Jesucristo, aún en el Evangelio de Mateo, habló muchas veces a sus discípulos que iba a ser muerto, pero que al tercer día resucitaría. Pablo está repitiendo esto. Esto fue lo que yo les entregué. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es tan importante. Por dos cosas, amados hermanos, por lo menos hay una decena de razones por qué es importante. Una de ellas siendo que esto no es un invento humano. No es una idea de una religión. Esto es el plan de Dios, el plan de redención de Dios, revelado en las Santas Escrituras, no solamente en cuanto a propósito, pero en cuanto a forma y tal como iba a suceder. Cristo lo sabía, porque Dios lo había dicho. Para eso Él vino. Jesucristo mismo dijo: Padre, que pase esta copa de mí, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero Pablo aquí está dirigiendo a la iglesia en Corintio y le está diciendo: este es el mensaje. Este es el mensaje central de la fe cristiana. Jesucristo murió por nuestros pecados, pero también Él resucitó al tercer día. Y esa palabra resucitó aparece en este capítulo más de 25 veces. O sea, este es el capítulo que podríamos definirlo como el capítulo de la resurrección de Cristo y sus seguidores. Y Pablo asienta esa verdad diciendo que Él verdaderamente resucitó, no solamente porque la Escritura lo dijo, pero porque hubo evidencia que Él apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Aquí no está hablando de que habían 13 apóstoles, simple y sencillamente está enseñando que apareció a Pedro y después apareció a los 12, de los cuales incluía a Pedro. Luego dice Pablo que apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, dice Pablo, mientras que se dirigía a esta iglesia por medio de esta epístola, aún viven, pero algunos ya duermen. Y después apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Aquí todos los apóstoles no es una repetición, ¿verdad?, de lo que ya ha dicho en el versículo 5 de los 12, sino apóstoles en un sentido general, o sea, todos aquellos que seguían a Jesucristo. Como también se les denomina en el Evangelio de Juan discípulos, pero no todos eran discípulos en la misma manera que los 12. Pablo está evidenciando, hay evidencias, no solamente porque la Escritura lo dice, que es la palabra de Dios, y eso es suficiente para creerlo, pero hermanos, se apareció a los 12 y luego se apareció a 500, muchos de los cuales están vivos, que pueden verificar esto. Y después se apareció a Jacobo
y luego a todos los apóstoles, y cierra esto Pablo diciendo, y al último de todos, como a un nacido de afuera, en la Reina Valera dice, como un abortivo, se me apareció también a mí. Y recordamos el encuentro entre Jesús y Pablo. Y Pablo recuerda, y específicamente se recuerda de esto porque repite acá donde dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pablo está recordando lo que se ha dicho en Hechos 3, en donde camino a Damasco Jesucristo le aparece, le quita la vista, obra de una manera misericordiosa y amorosa para redimirlo, salvarlo y usarlo para la proclamación del evangelio a los gentiles. Y Pablo está recordando esto. Pero dice, pero yo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, dice, se recuerda que en los capítulos anteriores había un debate entre quién tenía derecho sobre, por decirlo así, no, quién era el verdadero apóstol de la iglesia en Corintios. Y él dice, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. ¿Y qué creyeron? El evangelio puro. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. ¿Y saben qué, hermanos? Ese mensaje no ha cambiado el día de hoy. Ese es el mensaje de la cruz que necesita escuchar el mundo. Y habrá oposición, claro que habrá oposición, como cuando hubo oposición en la primera iglesia. ¿Por qué? Porque no todos quieren predicar la cruz de Cristo. No todos quieren predicar acerca del pecado. No todos creen la posibilidad de un Cristo resucitado. Porque la mente del hombre en pecado no puede creer. ¿Qué se necesita para creer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la obra de Cristo y de su muerte y resurrección? No se necesita un diploma en teología, no se necesita haber estudiado 8 años una carrera universitaria, no se necesita una mente brillante, inteligente, todo eso es buenísimo. Pero lo que el hombre necesita para entender el evangelio es una naturaleza transformada. Porque puede existir conocimiento, pero si el hombre no ha sido transformado ni regenerado, todo esto será inútil y sin valor. Sin embargo, para los cristianos es lo de más alto valor, recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el evento que transformó la historia para el pueblo de Dios. Y por decirlo así, para el mundo. Porque los hijos de Dios son objetos de todas las bendiciones espirituales, siendo de ellas la máxima la comunión en una vida eterna con nuestro Dios. Pero la realidad del rechazo de Cristo Jesús expondrá a muchos al juicio eterno. El mensaje de la cruz es importante.
No se puede cambiar, no se puede reemplazar por cualquier otra clase de pensamiento o idea, por astuta que sea. El mensaje de la iglesia siempre debe de ser Cristo Jesús crucificado, muerto y resucitado al tercer día para salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos ahora, pero hay un mundo que no lo sabe y por eso necesita ser predicado, que en esa obra ocurrió el intercambio más maravilloso y al mismo tiempo humillante para nosotros, en que Dios castigó nuestros pecados en su Hijo cuando nosotros merecíamos la ira y la condenación, pero Cristo tomó nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Cristo, y ahora Dios nos ve en su Hijo y no nos ve desamparados en nuestra perdición y nuestros pecados, queriendo justificarnos por nuestras propias fuerzas delante de Él, a lo cual sabemos que cada vez que el hombre intente eso, fracasará. ¿Cuál es la solución? La solución no era un profeta muriendo por gente, sino era Dios encarnado en su Hijo, el sustituto perfecto, Dios hombre. Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre, con todo el valor para satisfacer las demandas de Dios por causa del pecado. Y por eso la cruz es importante. En el momento que las iglesias niegan la cruz de Cristo, han negado su fe y se han apartado al lugar más extremo de la perdición. Cuando la gente se niega a creer y aceptar la cruz de Cristo, se están exponiendo al lugar más apartado, lejos de la compasión de Dios, porque Dios solamente tiene compasión de los hombres que están en su Hijo. Los demás, dice Juan 3:36, que los que no obedecen al Evangelio, la ira de Dios permanece sobre ellos. Pastor, eso es una palabra muy fuerte. Sí, pero pensemos en las palabras de amor y misericordia, de que Dios ha determinado que el Evangelio de su Hijo Jesucristo sea predicado y la gente no lo escucha, no lo acepta. El juicio de Dios nunca viene sin antes haber experimentado su compasión y su paciencia y su amor. Pero predicar la cruz es importante. ¿Por qué? Porque es verdad. La Escritura lo dice y es un hecho real e histórico. No hay ningún teólogo conservador y algunos historiadores que aún ni son de la fe, que se atrevan a negar la existencia de Cristo Jesús y de verificar los hechos y los relatos que encuentran acerca de lo que testificaba la primera iglesia acerca de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Sin embargo, en el versículo 12 al versículo 19 vemos la implicación de la resurrección. Y la resurrección de Cristo verdaderamente tiene una implicación profunda para la vida del cristiano, y pudiéramos decir implicaciones profundas para la vida del cristiano. Vea lo que Pablo dice: ahora bien, si se predica, que es el mensaje
puro y original de la Iglesia Apostólica, si se predica que consiste en un solo mensaje, que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de entre los muertos? Y si no hay resurrección de entre los muertos, la primera implicación para ellos era, piensen en esto, piensen en la contradicción de lo que están diciendo. Si no hay resurrección entre los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Esto nos da a entender que quizás la negación de la resurrección no era necesariamente o explícitamente que estuvieran negando la resurrección de Cristo, sino que estaban negando la resurrección en general, como la negaban los saduceos, ¿sí? Que no creían en la resurrección. Por eso tentaron a Jesús, preguntándole a aquella mujer que había tenido varios maridos y que cuál de estos maridos iba a ser su esposo en la resurrección. Claro, ellos hicieron esa pregunta sarcásticamente porque ellos no creían que había resurrección. Y esta clase de creencia no era nueva, pero se había infiltrado en la iglesia. Y Pablo les dice, piensen que si Cristo no ha resucitado, que si no hay resurrección, Cristo no ha resucitado tampoco. Y si Cristo, aquí vemos una serie de implicaciones, quiero que vaya conmigo en los versículos que vienen, vea cada una de estas implicaciones. La primera es, si no hay resurrección, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. ¿Cuál predicación? La predicación de que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. ¿Cuál era la predicación de Pablo y la predicación de todos los apóstoles y los creyentes en el primer siglo? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vana es entonces nuestra predicación. Y como resultado, vana es también vuestra fe. La lógica es, si lo que estamos predicando es falso, entonces lo que ustedes creen es falso. Es vano, es inútil, es inservible. Y aún más, dice Pablo, no solamente la predicación es inútil, su fe es inútil, sino más allá de eso, somos hallados testigos falsos de Dios. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien Él no resucitó, con esa condicional, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si en verdad los muertos no resucitan, estas son las implicaciones. Cristo no resucitó, nuestra predicación es inútil. La fe de ustedes es falsa porque ustedes obtienen su fe de lo que predicamos. Y además de eso, hacemos a Dios un mentiroso que proclama que ha resucitado a su Hijo cuando no lo resucitó. Pues si los muertos, dice en el versículo 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y vea esta implicación, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Y el sello de eso es, podemos ver la profunda pasión de Pablo diciendo, si vuestra fe es falsa, si el mensaje que predicamos es vacío y no habla la verdad, lo que ustedes creen es vano y por lo tanto todavía están en sus pecados. Siguen en sus pecados. No hay expiación, no hay pago por sus pecados. Si Cristo no resucitó, esa es la implicación, amados hermanos.
La implicación final y profunda de esa cadena de implicaciones es de que todo hombre se encontraría todavía en sus pecados. Esto era un ataque, por decirlo así, demoníaco a la iglesia. Porque ¿cuál es la base del perdón de Dios? ¿Sobre qué base Dios perdona a los hombres? No es por lo que ellos hacen, no es por lo que hacemos, no es por involucrarnos en oficios dentro de la iglesia que Dios nos perdona. O sea, nadie es cristiano porque hace algo. El cristiano hace algo porque ha sido transformado. ¿Cómo perdona Dios a los hombres? Si Cristo murió para el perdón de nuestros pecados, la realización de la salvación en la cruz del Calvario nos habla de esa gran verdad que Dios ahora está proclamando por medio de su iglesia y por medio de predicadores y pastores fieles. La palabra de Dios está ofreciendo esa salvación tan grande que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, que ya fue realizada. Dios no está esperando salvar a los hombres porque esa salvación ya se ejecutó, pero para que se aplique a las personas es necesario creer. Es necesario abandonar la vida de pecado. Es necesario venir a Cristo Jesús y decirle: Señor, yo no puedo limpiar mis pecados. Oh Dios, yo no puedo limpiar mis pecados. Pero he escuchado que todo aquel que se acobija bajo la gracia de tu Hijo es limpio, justificado de toda su maldad. Hermanos, esa es la implicación, y por eso es de que no podemos hacer del evangelio cualquier cosa. De alguna u otra manera, domingo a domingo, lo que siempre tenemos que estar haciendo es apuntando a Cristo. No de una manera religiosa y falsa, solamente por repetir, ¿sí? Una jerga, decir, Cristo, bueno, ya estamos cumpliendo con lo que el pastor está diciendo, de siempre tener en mente y mencionar a Cristo. No. Cada domingo, cada vez que nos reunimos, cada vez que meditamos en su palabra, debemos de meditar profundamente de lo que significa ser cristiano y cómo es que esa realidad se logró para cada uno de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Si eso no está en mi mensaje, si eso no está en mi pensamientos y en mi, vamos a ponerlo así, en mi grupo de palabras y ideas o aprendizaje de la fe cristiana, si eso no está y lo está siendo reemplazado con algo más, es un peligro muy grande. Por eso es que el evangelio no puede ser otra cosa. No puede ser una vida nueva, en el sentido de una vida mejor en este mundo solamente, o sanidades, o prosperidad, o ideologías, o socializar. ¿Sí? Los hombres somos expertos para hacer del evangelio
solamente socializar o lo que se hace dentro de la iglesia, ¿no? La situación de hoy día está tan difícil que el evangelio se ha oscurecido tanto que ahora es un producto. A ver quién vende mejor. Vamos a hacer esta clase de planes, vamos a implementar, no sé, vamos a hacer que la gente se sienta bien dentro de la iglesia, vamos a traer pantallas, luces, neblina y vamos a que la gente se sienta bien. Líderes, por favor, ya no se pongan corbata. Traigan una camiseta y tenis, por favor, háganse relacionales con los jóvenes. Ahora estamos en tiempos modernos. No hables tanto de Cristo, también habla de cómo podemos ser campeones. Eso no es el evangelio. El evangelio es necesario. Porque el pecado esclaviza a gente. Juan, capítulo 8, nos habla de que los hombres están esclavos al pecado, no de su propia voluntad, sino la voluntad del diablo. El diablo no vino sino para hurtar, destruir y matar. Pero Jesucristo vino para dar vida. Entonces, mi mejor plan para entretener la iglesia no salva a las personas, sino las pierde. Mi mejor sermón motivacional a lo mejor los entretiene, pero los pierde. El mejor sermón filosófico o cultural los va a encantar, los va a acomodar, los va a hacer sentir bien, pero como dice Pablo, todavía estarán en sus pecados. Versículo 18, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. O sea, ya no tienen esperanza. Si la resurrección no es real, no solamente los hombres siguen en pecado, porque no hay un pago, una expiación, no hay una sustitución. Cada hombre todavía tendrá que entregar cuentas por sus pecados delante de Dios, sino que todos aquellos que han muerto han perecido trágicamente. Han sido literalmente destruidos. Y vean lo que dice, lo que dice Pablo en el versículo 19, y esto es profundo. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Si ustedes piensan que no hay resurrección de entre los muertos, si ustedes piensan que no hay una vida eterna y que todo, entonces la implicación es que todo lo que vivimos es solamente para este mundo. Todo, ir a la iglesia no es para obtener la vida eterna y estar confiados en la esperanza de la promesa de Cristo. No, entonces, ¿qué sentido tiene? La fe se cae. Y la implicación, dice Pablo, si hemos esperado, entonces si estamos viviendo esta vida cristiana solamente para esta vida, lo que dice solamente está encerrando esa palabra, solamente o solo, está encerrando esta idea de que solo para este mundo
¿Es que vivimos la fe cristiana entonces? Y él dice, si eso es verdad, si solamente no hay resurrección y solo vivimos la vida cristiana para esta vida, para este mundo, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Claro, la fe cristiana no solamente nos ofrece algo acá, pero nos ofrece algo para la eternidad. Alguien ha dicho de este texto, la vida cristiana no tiene nada que ver en este mundo porque es solamente para la vida eterna. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo todo lo contrario. Él está diciendo, dando la implicación con esa palabra solamente, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, o sea, no solo únicamente para esto, sería incompleto. Y los hombres deberían de tener lástima de nosotros por andar perdiendo nuestro tiempo. ¿Qué sentido tendría el sufrimiento? ¿Qué sentido tendría reunirnos domingo a domingo? ¿Qué sentido tendría el orar? Pablo dice, esa no es la promesa de Cristo para su iglesia. En realidad, Él nos ha dado una promesa eterna. Habrá muchos que niegan y no piensan en las implicaciones de esto, ¿no? ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Hermanos, nosotros debemos de meditar y de pensar en las implicaciones de no pensar en las consecuencias. ¿Qué me estoy perdiendo a no considerar las promesas y las certezas que la palabra me muestra acerca de la realidad de que Cristo resucitó y cómo eso afirma mi fe? Vea lo que dice Romanos, vaya conmigo a Romanos 1, 2. Es un texto leamos el versículo 1, vea lo que dice Pablo en la introducción a la epístola a los Romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas, una vez más, en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia en los versículos 1 y 2 nos habla de que Cristo Jesús es que el Hijo de Dios, pero lo conecta con su humanidad diciendo de que es descendencia de David, del Dios hombre. Y dice que a este Dios lo resucitó conforme al poder del Espíritu Santo. Y en ese acto él fue declarado Hijo de Dios con poder. No está diciendo que Jesucristo hasta ese momento fue hecho Hijo de Dios. No, lo que está diciendo acá es de que en la resurrección se conoció algo y se entendió algo de Cristo Jesús que antes de la resurrección no se había entendido. Y en un sentido, la resurrección fue el sello y la firma de todo lo que Dios estaba haciendo en la obra expiatoria de Cristo Jesús. ¿Entiende eso? Si Cristo no resucita, lo que sucedió en la cruz no vale nada.
sería incompleto, porque cualquier hombre podía haber muerto en esa cruz como murieron dos más, pero esos dos más no eran Dios hombre, eran pecadores. Pero el hombre de la cruz en medio, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, santo y perfecto, pagó por los pecados de su pueblo. ¿Cómo se verificó eso? Levantándolo de entre los muertos. El sello profundo de la realidad de que lo que Dios había dicho era cierto. El hecho de la resurrección de Cristo no solo tiene implicaciones para nosotros hoy, pero en el tiempo de los apóstoles tuvo implicaciones profundas para la fe de ellos, que estuvieron dispuestos a ser perseguidos, a ser muertos, no por una historia ficticia, sino por una realidad la cual ellos fueron testigos. Vea lo que dice Primera de Juan, como Juan el apóstol también dice esto, y creo que es bueno verlo. Primera de Juan, vaya conmigo a Primera de Juan 1. Vea la manera en lo que Juan lo dice. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos acerca de qué, del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el testimonio. Esto es hermoso. La realidad de la resurrección tiene implicaciones profundas, porque confirman y nos dan la certeza no solamente de que lo que sucedió en la cruz del Calvario es una obra divina, segura, pero también que todos aquellos que confían en Cristo Jesús resucitarán. Ahora podemos ver la certeza, vamos a ir rápidamente a la certeza de la resurrección. Sí, habían quienes estaban negando Pablo la resurrección, y Pablo ahora los lleva no solamente a pensar en las implicaciones, pero los lleva a pensar en la certeza de la resurrección. Y dice, más ahora, dice Pablo, llevándolos al lugar correcto, más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Sí? Primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo hombre, por hecho de ser carne, acarrea con la naturaleza pecaminosa, pero no solamente naturaleza pecaminosa, sino que todo hombre es en realidad un pecador, porque la Biblia enseña que todo hombre pecó en Adán. Nuestra pecaminosidad no es solamente una herencia a la distancia, sino literalmente siendo descendientes del primer hombre, Adán, todos hemos pecado con él. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
La Biblia no hace separación, o sea que una cosa es la naturaleza pecaminosa heredada, pero otra es, perdón, la verdad de que todo hombre, por el hecho de ser descendientes de Adán, pecamos en él. Eso es lo que dice Romanos 5:12. Léalo conmigo una vez más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es un paralelo con Corintios 15:20-22, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Todos hemos pecado. Por eso es que no hay ni uno solo que pueda excusarse. Nadie, hermanos, puede ser que exista un hombre que viva en una isla solo y que crezca desde que nace hasta que muera y nunca se haya cruzado con otro hombre. Nunca haya odiado a nadie. Nunca haya pecado en contra de otra persona. Y aún así iría al infierno. Porque no es tanto el pecado, no solamente es lo que yo soy en herencia en Adán, pero lo que he hecho en Adán, que es pecar. Todos los hombres. No hay quien tenga como dicen, un pase gratis. Tampoco los hombres son víctimas del pecado, como que están ahí parados inocentemente, esperando sin querer pecar y de repente se les atraviesa el pecado y pecan. No, todos los hombres pecan por su naturaleza pecaminosa. Pablo está diciendo que aquí en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Esos todos se limita a ¿quiénes? Aquellos que creen en Él. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino a Dios el Padre. Después que haya abolido, número 1, todo dominio, toda autoridad y todo poder, pues Él debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí Pablo introduce una nota escatológica y la relaciona con la resurrección. Hermanos, cada uno de nosotros creemos en la resurrección de Cristo y creemos en la misma manera en la promesa de la resurrección, porque un día estaremos en el reino de Cristo para siempre con Él. Pero aquí la palabra dice que Él abolirá todo. Esa palabra abolir significa destruir, anular o hacer desaparecer todo dominio, toda autoridad y todo poder. Y aunque Cristo ya venció la muerte en la cruz del Calvario, llegará el día en que este texto, como tanto Efesios 1:21, nos demuestra que Cristo estará sobre todo poder, toda autoridad, para reinar para siempre como el Mesías prometido. Pablo dice que el último enemigo que será abolido será la muerte. Hoy los cristianos mueren, hoy los impíos mueren, pero llegará el día en que la muerte morirá. Llegará el día en que la muerte morirá. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta, dice la palabra, es la segunda muerte. Qué promesa tan linda.
Qué promesa tan segura. ¿Y por qué Pablo incluye esta nota escatológica aquí entre? Él está diciendo, la resurrección tiene un propósito. Se recuerda que hablábamos en uno de los sermones anteriores que la realidad del reino venidero, ¿sí? Físico y literal, establecido en la tierra, hace necesaria la resurrección de los hijos de Dios. La vida eterna de los cristianos no es una vida en el aire, en las nubes, como la palabra lo muestra, con alas y un aura. Jesucristo, la primicia de la resurrección, resucitó al tercer día con un cuerpo literal. Los discípulos tocaron sus llagas. Los discípulos compartieron un desayuno con él. Los discípulos lo vieron ascender al Padre físicamente. Y así como le veis partir al cielo, así él vendrá otra vez a reinar en su segunda venida, literalmente, en donde todas las cosas serán hechas nuevas. Es incoherente pensar que los hijos de Dios que han padecido, que han perecido, que han muerto, regresarán a la vida en una clase de forma espiritual invisible. No es eso lo que la palabra del Señor nos dice. Todas las cosas serán hechas nuevas. Por eso es que necesita ser abolido todo dominio, toda autoridad y poder del pecado y la muerte misma. Eso es una gran promesa. Que nuestros cuerpos van a perecer, pero la promesa de Dios, por la gloria de su nombre y por la realidad de su reino venidero, Él levantará a sus hijos de los muertos. Versículo 27, porque Él ha puesto todo en sujeción bajo los pies de Jesús, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que exceptúa aquel que ha sido sometido, que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esa nota especial, ¿no? Que Pablo les hace el énfasis, como que hace una nota aclaratoria, le dice, porque Dios ha puesto todas las cosas bajo su Hijo, y hace esa nota como en paréntesis, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que exceptúa aquel que ha sometido todas las cosas a Él, o sea, el Padre. Y eso nos indica que esta iglesia estaba en problemada, porque no solamente estaba negando la resurrección, pero también tenía algunos conceptos raros, o estaba propensa a creer cualquier cosa, ¿no? Y Pablo, como un pastor, un maestro fiel de la palabra de Dios, aclara. Pero todo esto relacionándole, y esto tiene sentido con lo que dice el versículo 29. Vea lo que dice el versículo 29. Pero hablando de la resurrección, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan ellos? Si usted se ha dado cuenta, ellos no solamente estaban negando la resurrección, pero estaban propensos a pensar que quizás de alguna manera Dios Padre podría someterse al Hijo, pero ahora se estaban bautizando por los muertos. Y Pablo le dice, momentito, se lo voy a explicar de esta manera. No hay mucho récord o detalles históricos que den una clara interpretación de este texto, y se calcula que hay más de 40 interpretaciones acerca del versículo 39. Pero no se preocupe, yo solo tomé una, y la correcta. Es
posible que dentro de la iglesia habían personas de las mismas que estaban negando la resurrección, que al mismo tiempo estaban bautizándose por los muertos. Y Pablo lo menciona acá, pero Pablo no está aprobando esta práctica, sino solamente está haciendo referencia a ella y lo está haciendo de una manera sarcástica para enseñarles a ellos la gran contradicción en su negación de la resurrección. Y les dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Implicación, si no creen que hay resurrección, ¿por qué entonces se bautizan? Pablo los está llevando a la conclusión diciéndoles, hey, algunos de ustedes se bautizan por los muertos, pero ¿qué sentido tiene eso si ustedes no creen que hay resurrección? Y esto nos habla, amados hermanos, del peligro tan grande que existe en las iglesias, que cuando abandonan la verdad, el camino o la vereda que toman siempre es la del desvío. Siempre habrá no solamente una, dos y tres y posiblemente desvíos de la palabra de Dios para poder hallar sentido a lo que ellos creen. O sea, no hay un límite. Este es el peligro del error y de la enseñanza, que cuando se abandona el fundamento de la fe, todo lo demás está, como dicen, disponible. ¿Sí? Si Cristo no es el fundamento de la fe, algo más va a ser el fundamento de la fe. Nadie puede ser neutral. Prosigo aquí nada más y voy a tratar de avanzar rápido. Pero Pablo los lleva de regreso una vez más a hacerles conciencia. Les dice, y también, ¿por qué estamos en peligro ahora? Os aseguro, hermanos, que por la santificación que siento por vosotros, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché con fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Los muertos no resucitan. Entonces, si no hay resurrección, ¿de qué me aprovecha sufrir por el Evangelio? Él está usando una metáfora diciendo que había luchado con fieras en Éfeso, con aquellos falsos maestros, las veces que fue golpeado, dado por muerto, perseguido, rechazado. Y dice, si en verdad por motivos humanos y no por la esperanza de la resurrección es de que yo hago esto, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, hermanos, entonces mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos y no hay vida eterna. Esa es la clave de la vida cristiana, que la vida cristiana no solamente es una vida de bendición para este mundo, pero trasciende las promesas para este mundo a la vida eterna. Y vea cómo Pablo conecta esto con el pecado. Les dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cuál es la conexión? En donde la verdad de Dios no es proclamada fielmente, ¿sabe qué es lo que surge? El pecado. En donde la esperanza de la vida eterna no se predica, no hay una motivación para vivir una vida para el Señor hoy. Y por eso muchos dicen, pues comamos, bebamos, gozamos en el placer, porque de todos modos no hay mañana. Moriremos sin esperanza. En algún sentido esa equivocación tiene una lógica, ¿no? Si no hay Dios, si no hay vida eterna, si no hay consecuencias por mis pecados, ¿de qué me preocupo? Si no hay consecuencias por predicar el error, ¿de qué me preocupo? Vamos a vivir de la manera en que se nos antoje y sigamos la forma del mundo, la manera de vivir. Pero Pablo le dice esta implicación tan grande, dejen de pecar. Esa es la conexión. Cuando se abandona la verdad, una vida de pecado se introduce. Y en este caso, hermanos,
la verdad del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Versículo 35. La gloria de la resurrección. Pablo acá empieza a enseñar, empieza a delinear una serie de preguntas retóricas que él mismo contesta. O sea, posiblemente nadie hizo estas preguntas, pero él, adelantándose a la gente, le dice: pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Y ahora da unas ilustraciones de la vida real para explicar una verdad de la gloria del cuerpo resucitado. Le dice: necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano. Él está tomando la agricultura, está diciendo: necio. ¿A poco cuando siembras una semilla, esa misma semilla es la que nace? No. Se siembra una semilla desnuda y lo que sale es un fruto, por decirlo así, otro cuerpo, no el mismo cuerpo. Versículo 38, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Eso nos habla de la realidad de que Dios ha determinado que hayan clases de cuerpos, tanto físicos como materiales, o espirituales. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres y otra es la de las bestias y otra es de las aves y de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria de la celestial es una y la del terrestre es otra. Y hay una gloria del sol y hay una gloria de la luna y una gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de las otras estrellas en gloria. Así también, escuche, así es también la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Simple y sencillamente esto, amados hermanos. Hay diferencia de cuerpos. Y él está ayudando a los creyentes a entender que Dios le place dar cuerpos diferentes y que él hará en su obra una diferencia, más bien hará una mejora en lo que nosotros somos ahora, en lo que seremos en el día de la resurrección. Él está hablando de una gloria, pero como ahora explica qué es esa gloria. Así es también en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo ¿qué? Corruptible. ¿Y qué se cosecha? Un cuerpo incorruptible. La ilustración nos apunta a esto. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. No está hablando de un cuerpo inmaterial, sino más bien un cuerpo ajustado a las nuevas condiciones escatológicas después de la resurrección en el reino de Dios. No un cuerpo inmaterial, sino un cuerpo espiritual, acomodado, acondicionado, ajustado y un cuerpo perfecto en el cual ya no existirá pecado. La verdadera espiritualidad, hermanos, nos espera. Eso es lo que nos enseña la promesa de la resurrección. Versículo 45, así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu de vida. Sin embargo, el espíritu no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Y así como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así también son los celestiales. Wow. ¿Sabe a qué nos apunta eso, amados hermanos? Para nosotros,
siendo hombres de carne, terrenales, en el momento en que venimos a la fe en Cristo Jesús, no solamente Él nos ha dado una nueva naturaleza hoy en día, y ya no somos lo que éramos antes, pero ¿sabe qué? Todavía no somos lo que un día seremos en Él. Habrán hombres que irán a una eternidad simple y sencillamente por su incredulidad, manteniéndose siempre con la imagen del hombre terrenal, que sabemos que ninguno cumplirá las demandas de Dios. Pero habrán otros, aquellos que han sido llamados, aquellos que han atendido al llamado de Cristo Jesús a través de la oferta gratis del Evangelio, que heredarán la imagen del hombre celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual la Biblia le llama que es la primicia de los que han resucitado. Y así como es la resurrección de Cristo, así será nuestra resurrección. Y esa resurrección nos lleva a la gloria de la resurrección. ¿Cómo es esto, amados hermanos? Que un hombre pecador, una mujer pecadora, que constantemente lo único que desea y anhela es el pecado y la rebelión ante Dios, pueda heredar el reino de Dios. Cuando Pablo acaba de decir, o va a decir ahora en el versículo 50, que la sangre y la carne no puede heredar el reino de Dios. Solamente por la perfección que Cristo Jesús hará con nosotros. La muerte para nosotros no es un enemigo. La muerte es el tiempo de espera para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando todo hermano en Cristo que haya muerto resucitará primero, y después los que estemos seremos transformados en cuerpos gloriosos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vea la victoria de la resurrección, versículo 50. Y esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Hermanos, es imposible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tanto aquellos que han muerto en Cristo como aquellos que estén vivos en su segunda venida, el único medio para entrar a la comunión con Él será la transformación. O sea, ¿qué transformación? La glorificación. La glorificación de nuestros cuerpos. La palabra del Señor nos enseña, tanto en Romanos como en 2 de Corintios, que nosotros gemimos deseando ser revestidos de aquella glorificación o nuestra habitación celestial. Ese es el deseo de cada creyente. Si se siembra en corrupción y se cosecha en incorrupción, si se siembra en mortal y se resucita en inmortalidad, hermanos, ¿qué significa eso? La gloriosa promesa de que el pecado ya no tendrá ni poder, ni influencia de ninguna clase sobre los creyentes. En ese día, en el día de la glorificación, no habrá necesidad de querer ser mejor el siguiente día. Eso sucederá cuando Cristo Jesús venga, cuando todos sean transformados a la imagen de Cristo, con cuerpos glorificados. En ese día, verdaderamente,
todos tendrán la capacidad de ser obedientes y no fallar delante de Dios. Si te sientes desanimado, pensando de que le fallas al Señor y que no siempre deseas de Él, no siempre quieres orar, no siempre quieres tener comunión con Él, no siempre quieres leer su palabra, no siempre tienes deseos de ir a la iglesia, ten esperanza. Viene el día en que eso cambiará. Viene el día en que todo eso será nada más que memorias del pasado. Eso es lo que nos promete la resurrección, hermanos. Ese momento, esa esperanza gloriosa, y lo vamos a ver en Primera de Pedro, pero antes quiero terminar aquí nada más para concluir con ese versículo. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Cambian de ser corruptos, de ser pecadores, malpensados, envidiosos, rencorosos, a ser hombres amorosos, pacientes, humildes, conformados a la imagen de Cristo. Nuestro anhelo se va a cumplir. Porque nos levantaremos incorruptibles. Y nosotros, dice, seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No hay otra forma de heredar el reino de Dios. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, el plan perfecto de Dios de hacer aquellos imperfectos perfectos, mortales inmortales, corruptos incorruptibles, ¿sabe qué? Entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esta explicación es importante, amados hermanos. ¿Qué significa aquí el aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? ¿Cuál es el aguijón del sepulcro? Una definición de aguijón es algo punzante que golpea a un cuerpo o a alguien, o algo que pica a alguien, por decirlo así, y que de alguna manera en la terminología de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento significa sufrimiento, dolor o persecución o enfermedad. Pero en este versículo Pablo está pensando en el aguijón como cuando una abeja pica un cuerpo e introduce su veneno. El aguijón o el veneno, por decirlo así, que lleva a la muerte y al sepulcro a muchos hombres, es el pecado. El pecado se introduce en el ser humano. En la imagen que nos está dando Pablo acá, como inyectado a él, dejándolo sin esperanza. Es sometido a su dominio, es sometido a su influencia, a los resultados de esa influencia que produce deseos pecaminosos, inmorales, rebeldía, idolatría, adulterios. Y ese aguijón conduce a hombres y a mujeres
a la muerte, en donde no hay victoria, y al panteón, en donde no puede haber retorno atrás. Pero para los creyentes, Pablo dice, citando el Antiguo Testamento, un salmo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, número 1, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 4 características de cómo los cristianos deben de estar esperando el día de nuestra resurrección. Estad firmes. Eso denota alguien que es inmovible en lo que ha creído. Constantes, abundando siempre en la obra del Señor, siempre gozosos, no sirviendo un día, 2 días, un mes sí, un año sí, otro año no. La firmeza tiene como resultado la constancia. Y la constancia en los hijos de Dios es activa, porque los lleva siempre a estar obrando para el Señor, en su obra, proclamando el Evangelio, amando a los hermanos, sirviendo a los que necesitan. La cuarta es esta, y es bien importante: sabiendo o teniendo el conocimiento plenamente y actualmente de que todo el trabajo, hermanos, no es en vano. Esa palabra trabajo no significa, como nosotros conocemos hoy, el trabajo laboral. Tiene esa idea, pero el significado principal de esa palabra es sufrimiento. Todo cristiano vivirá su vida no fácilmente, Siempre habrán luchas, siempre habrán tentaciones, siempre habrán deseos de rebelión en contra de Dios, deseos pecaminosos, inmorales, malos pensamientos, pero quizás habrá separación de este mundo, porque no podemos practicar lo que el mundo practica. No podemos ir con las personas que no aman al Señor. No podemos compartir con ellos. Y eso trae, en alguna manera, rechazo, ¿no? Pero ¿vale la pena? 1000 veces, 1,000,000 de veces. ¿Qué nos puede evitar, hermanos? ¿Qué será tan poderoso para poder evitar que nosotros vivamos a plenitud la esperanza que nos da la resurrección en Cristo Jesús? ¿Qué? Prediquemos, enseñemos, seamos fieles. Las implicaciones de la resurrección de Cristo para la iglesia son inmensas, hermanos. Y en realidad no hemos visto nada más que un panorama, pero somos más, leyendo este texto, verdaderamente somos más que victoriosos, porque hay alguien que obtuvo la victoria por nosotros. Ahora podemos decir: hermano, ¿cómo estás? ¿En victoria? Sí, pero con conocimiento, ¿no? Con conocimiento. No, en victoria y no sabemos ni por qué somos cristianos. Gracias, Señor. Hoy tenemos cena del Señor. Vamos a ponernos en nuestros pies.